Siéntense un momento. Dos palabras que me llaman la atención del Evangelio. Una es cuando dice, se negaban a creer en Él. Y otra es, no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Vemos de fondo a un Dios que quiere, pero también a un grupo de gente que se niega a la acción de Dios. Y para que Dios pueda actuar en nuestras vidas, necesita la disponibilidad nuestra. Y la disponibilidad nuestra está movida por la fe. Si no tenemos fe, no vamos a responder a su palabra. Y por más que Él haga milagros, pues no vamos a creer. Así como los fariseos decían, este hace esos milagros por el poder de Belcebú. Y no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías. Cuando Jesús llevó a Pedro, a Santiago, a Juan, para transfigurarse en el monte Tabor, también Jesús contó con esa disponibilidad de ellos. Y lo hizo para dar esa fuerza en la fe. Dice la palabra, no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Hoy pedimos al Señor que así como llevó a Pedro, Santiago y a Juan al monte Tabor, que también nos permita tener ese encuentro con Él, de manera que podamos creer en Él. Y si no creemos, que podamos decirle como aquella mujer, creo, pero aumenta mi fe. Y no nos quedemos ahí sin ese milagro de la salvación, sin ese milagro que hace nuevas a las personas. Quiero compartirles, hermanos, en esta celebración de San Ignacio, de los hechos de San Ignacio recibidos de los labios del mismo santo. Ignacio era muy aficionado a los llamados libros de caballerías, narraciones llenas de historias fabulosas e imaginarias. Cuando se sintió restablecido, pidió que le trajeran alguno de esos libros para entrenarse, pero no se halló en su casa ninguno. Entonces le dieron para leer un libro llamado Vida de Cristo y otros que tenían por título Flox Santorum, escritos en su lengua materna. Con la frecuente lectura de estas obras, empezó a sentir algún interés por las cosas que en ella encontraban. A intervalos volvía su pensamiento a lo que había leído en tiempos pasados y entretenía su imaginación con el recuerdo de las vanidades que habitualmente retenía su atención durante su vida anterior. Pero entre tanto iba actuando también la misericordia divina, inspirando en su ánimo otros pensamientos, además de los que suscitaba en su mente lo que acababa de leer. En efecto, al leer la vida de Jesucristo o de los santos, a veces se ponía a pensar y se preguntaba a sí mismo, ¿y si yo hiciera lo mismo que San Francisco o Santo Domingo? Y así su mente estaba siempre activa. Estos pensamientos duraban mucho tiempo hasta que, distraído por cualquier motivo, volvía a pensar, también por largo tiempo, en las cosas vanas y mundanas. Esta sucesión de pensamientos duró bastante tiempo. Pero había una diferencia, y es que cuando pensaba en las cosas del mundo, ello le producía de momento un gran placer, pero cuando
Hastiado, volvía a la realidad, se sentía triste y árido de espíritu. Por el contrario, cuando pensaba en la posibilidad de imitar la austeridad de los santos, no solo entonces experimentaba un intenso gozo, sino que además tales pensamientos lo dejaban lleno de alegría. De esta diferencia él no se daba cuenta ni le daba importancia, hasta que un día se le abrieron los ojos del alma y comenzó a admirarse de esta diferencia que experimentaba en sí mismo, que mientras una clase de pensamientos lo dejaba triste, otros en cambio alegre. Y así fue como empezó a reflexionar seriamente en las cosas de Dios. Más tarde, cuando se dedicó a las prácticas espirituales, esta experiencia suya le ayudó mucho a comprender lo que sobre la discreción de espíritus enseñaría luego a los suyos. Como hemos escuchado, queridos hermanos, la vida de fe es una batalla y si nos ponemos a pensar qué experimentamos cuando nos dedicamos a lo bueno y qué experimentamos cuando nos dejamos llevar por lo malo, entonces podemos tener esa experiencia que tuvo San Ignacio. Podemos tener esa experiencia que tuvieron los discípulos cuando subieron al monte Tabor y vieron a Jesús resplandeciente en la transfiguración. Entonces ya no vamos a tener aquellas interrogantes que tenían aquellos hombres que decían: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, Juan, Simón y Judas? Todas esas dudas, todas esas interrogantes que el mismo enemigo nos pone para que no tengamos fe en él, pues van a desaparecer. Así como aquella mujer samaritana cuando le dijo a los de su pueblo: vengan, me he encontrado con el Mesías. Y entonces ellos creyeron y fueron. Pero al finalizar la jornada y cuando regresaron a casa, le dijeron a la mujer: nosotros ahora ya no creemos por lo que tú nos dijiste, creemos porque lo hemos visto. Que también nosotros, hermanos, no tengamos una fe solo por lo que nos dicen los sacerdotes, sino que tengamos una fe testimoniada, que nosotros hayamos experimentado, que nosotros podamos ser testigos de la luz de Dios que viene a llenar toda tristeza, todo vacío que hay en el corazón de tantos hombres. Ahora el hombre que está encerrado en su casa, aunque ahora son pocos, pues la mayoría anda afuera, pero el hombre que está siempre con ese miedo de contagiarse con el virus tiene tantos pensamientos, así como en aquel tiempo la gente de esa sinagoga que no quería y no aceptó a Jesús como su Salvador. Así también ahora cuando vemos tanta gente que muere, no queremos aceptar de que venimos de Dios y vamos para Dios. Queremos vivir eternamente aquí en la tierra. Y la muerte, hermanos, es un acto de obediencia que debemos hacer nosotros. San Ignacio de Loyola, él cuando iba a ser torturado, dice que él escuchaba en su interior una voz que le decía: ve a la casa del Padre. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la muerte tiene que ser considerada de esa manera, como un acto de obediencia a Jesucristo que murió. Y Él mismo nos dijo que si el grano de trigo cae en tierra y muere, queda infecundo. También nosotros que tengamos esa experiencia de encontrarnos con lo bueno. Y así como San Ignacio, él pudo mejor quedarse con lo malo porque experimentaba pues dos realidades, pero él eligió quedarse, dedicarse a lo bueno.
Pues así como tenía esas interrogantes, así también estos de la sinagoga, tenía tanta interrogante. Y por eso, por esas interrogantes que tenían y se dieron a esa negatividad, a esa incredulidad, y por eso dice la palabra, se negaban a creer en Él. ¿Cuántas veces también Dios nos ha puesto pensamientos en la cabeza? Pensamientos de conversión, pensamientos de llevar una vida correcta, una vida de santidad, una vida de entrega. Y sin embargo, como que en varias ocasiones el hombre dice no, hasta después, no, sí, pero hasta después. Y vamos dejando lo más importante para último momento. Y cuando no creemos a la llamada de Dios, entonces no podemos experimentar los milagros. Dice el Evangelio, no hizo ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Que Dios nos confirme en esa fe en Él, así como a Pedro, a Santiago y a Juan quedaron confirmados, quedaron convencidos de que seguir a Jesús era lo más importante en esta tierra, porque estaban siguiendo al Dios de la luz, que disipa las tristezas, las tinieblas del sinsentido que ahora invade a tanta gente, que ha perdido ya el sentido de la vida por el hecho de haber perdido a sus seres queridos. Pues muchos ya no quieren vivir y dicen, ¿yo para qué voy a seguir viviendo? ¿Yo para qué voy a seguir trabajando? ¿Yo para qué voy a seguir luchando? Si ya el amor de mi vida, quien tanto amaba, ya murió, ya no tengo razones para estar aquí, me quiero morir, me quiero suicidar. Y puede tener tantos malos pensamientos. Pues pidamos a Dios de todo corazón que nos ayude para que en esa lucha de pensamientos entre me voy con lo bueno, me voy con lo malo, puedan ganar las cosas buenas en nuestra vida. Y atraídos por lo bueno, tengamos fe en Dios y así pasemos de la incredulidad a la fe. Que así sea.